Listo, estamos grabando ya la segunda parte de esta tercera sesión. Aprovechando que hubo esta pausa, me gustaría mencionar, de hecho voy a volver la presentación un par de slides atrás para hacer énfasis en la importancia de conocer estos pasos que conforman el modelo de investigación. Como les decía, en el enfoque del curso decidí concentrarme en el paso que en lo personal, con base en lo que he revisado y leído, considero el paso más importante, ¿no? No obstante, pues el investigador debe conocerlos todos. Y considero que esta parte es fundamental porque en ocasiones cuando estamos desarrollando una investigación, no sabemos qué hacer. O sea, no tenemos idea de cuáles son los pasos que siguen a continuación. Es como una especie de sensación de estar un poco perdido en el vacío. Entonces, una de las posibles respuestas para resolver esa preocupación es conocer bien la metodología, ¿no? Y el conocimiento de la metodología inicia, por una parte, con el estudio de los fundamentos de investigación y, en segundo lugar, con conocer estos pasos. A diferencia de los fundamentos de investigación, lo que estamos tocando esta mañana es más práctico. Entonces ya son una serie de pasos que se sugiere seguir. Y como les recordaba y como les mencionaba hace un momento, el número de pasos puede cambiar. De hecho, el autor tiene la capacidad de modificar estos pasos, primero, en función de su conocimiento de la metodología y segundo, en función de su conocimiento del problema y la teoría. Entonces, estos pasos son esenciales si una persona quiere desarrollar investigaciones. Necesita conocerlos para tener idea de cuáles son las actividades que tiene que llevar a cabo. Entonces, si alguno de ustedes quiere desarrollar o profundizar más en esta vocación de investigación, sugiero mucho la lectura de este libro, por ejemplo, como un inicio para conocer estos diferentes pasos. Bien, sobre la contribución de una investigación me parecía muy importante mencionar este punto del énfasis en lo marginal. Entonces, el punto de partida es conocer la literatura para hacer contribuciones a ese cuerpo ya existente. Y las contribuciones generales que les planteo hoy son estas tres. Esto no implica que sean las únicas, sino que pueden ser más, pero es un buen punto de partida, ¿no? Bien, cuando estamos hablando de la consulta de la literatura, me parece pertinente mencionar este modelo breve que se llama o que se conoce sobre todo en la literatura sobre economía como trayectoria de 4 movimientos. Esta trayectoria tiene por lo menos 3 aplicaciones. La primera es que puede servir como una guía para realizar la consulta de la literatura. Una segunda contribución es que puede servir como guía para construir un objeto de investigación. Y en tercer lugar, puede servir como guía para redactar un capítulo de introducción. Entonces, pensando en estas aplicaciones, las quiero comentar ahora, me parece una herramienta útil. El punto de partida sería comenzar estableciendo un territorio de investigación que sería identificar un tema relevante, ¿no? A lo mejor algún investigador se puede interesar por los efectos de la educación en la desigualdad educativa, de las políticas de educación en la desigualdad educativa, o sobre las políticas de flexibilización laboral en la productividad, etc. Entonces, la consulta de la literatura es para ayudarnos a encontrar estos territorios de investigación y para comenzarlos a acotar. Es probable que las cosas que nos interesa conocer en términos científicos o de investigación académica ya hayan sido abordadas en la literatura, entonces es importante saber cómo se han tratado ahí. El siguiente paso, el número 2, que va de la mano con el anterior, implica ya colocar tu investigación en el contexto de la literatura existente. Les pongo un ejemplo. En el caso de las políticas educativas en México, desde los 60, finales de los 70, que comenzó la preocupación por ellas hasta la fecha, se han realizado por lo menos 5 líneas de investigación
para desarrollar este tipo de problemáticas. Entonces, las primeras investigaciones fueron propuestas por historiadores. Entonces se podría denominar este conjunto de investigaciones como historicista, ¿no? Después, un grupo de economistas se interesaron también por los efectos de las políticas educativas. Más adelante, comenzó a haber una preocupación desde el marco de la toma de decisiones, etc. Entonces, la idea de conocer los diferentes enfoques que en la literatura existen sobre un problema es para que ustedes decidan en cuál de los enfoques se van a situar. Entonces, probablemente en el ejemplo que yo les estoy dando, podemos encontrar un déficit de estudios que aborden el problema del rol del Estado en la implantación de las políticas educativas. Entonces, podemos posicionarnos aquí en una área inexistente o que necesita más desarrollo, o bien podemos reforzar alguna de las áreas que ya existe. Por ejemplo, un investigador puede decidir que quiere seguir contribuyendo en el apartado histórico, aportar más pistas sobre cómo se gestó una política educativa concreta, ¿ok? Por ejemplo, el FOMES o los PIFI, etcétera, en su momento. Ya que tienen una idea de los diferentes enfoques o líneas de investigación que existen sobre un problema, vale la pena anotar algo sobre esto. Es probable que estos enfoques nos lleven a aprender teorías distintas, porque el enfoque que desarrollaron el conjunto de investigadores economistas sobre las políticas de educación se colocó principalmente en la economía política, concretamente en la economía institucional. Entonces hay que conocer un poco de economía institucional. La perspectiva que usaron los historiadores fue otra, la perspectiva que se utilizó en toma de decisión fue más de la teoría de la organización, etcétera. Entonces, si bien no tienes que dominarlas todas, sino principalmente dominar la línea en la que te vas a colocar tú, pues es importante tener una idea de las diferentes líneas porque te puedan aportar ideas sobre cómo conducir la investigación. Ya que tienes identificado todo este mapa, el siguiente punto ahora es establecer un nicho, decidir dónde te vas a situar tú. Y una pauta para decidir cuál va a ser tu ubicación es identificar brechas o problemas que esa literatura no cubre. Una vez que has identificado esa brecha, el último paso sería cubrirla. Es decir, de la brecha que existe, por ejemplo, en el caso que yo les mencionaba hace un instante, del desconocimiento que hay en la actualidad sobre los efectos de las políticas de modernización sobre los procesos de aprendizaje en el aula, ustedes pueden concentrarse en uno solo. A lo mejor podríamos concentrarnos en el grado de motivación de los docentes para desarrollar el proceso de aprendizaje, o en el desempeño de los estudiantes, o en algún otro componente de esta brecha en particular. Entonces, simplificándolo, lo podríamos ver como un proceso tipo embudo, en donde nosotros abrimos primero la perspectiva, vemos el mapa completo con los diferentes puntos de vista que hay sobre un problema, y después elegimos uno de esos puntos, nos colocamos ahí y aportamos una contribución. ¿Bien? Si no hay una pregunta sobre esto, vamos a avanzar al siguiente tema, que sería el análisis de la factibilidad. Les mencionaba hace un instante, cuando iniciamos la sesión anterior, que una pregunta clave es cuestionarnos sobre si el objeto que estamos proponiendo es viable o no. Y me parece que es una actividad sustantiva porque nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza, ¿no? Pero para que nosotros podamos darnos cuenta de si estamos en condiciones o no de desarrollar una investigación, pues necesitamos entender bien el problema para saber cuáles son las actividades que implica llevarlo a cabo y así poder valorar si las podemos ejecutar o no. Entonces, en relación con la factibilidad, me gustaría comentar un par de cosas
que considero importante. Primera, que está relacionada con el punto 2, que tiene por subtítulo, en relación con la factibilidad, conviene verificar lo siguiente. Pienso que la última pregunta es una de las preguntas clave. ¿El investigador conoce o domina la metodología? Vamos a suponer que una persona quiere hacer un estudio sobre opinión de las personas con respecto a el desempeño de los partidos políticos y a lo mejor plantea desarrollar un método de encuesta como estrategia de recolección de datos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿sabes cómo diseñar correctamente una encuesta? ¿Conoces las técnicas de análisis para llevar a cabo la interpretación de los datos que vas a recoger con la encuesta? Entonces, si la respuesta es afirmativa, puedes continuar con la investigación. Si no, tienes que hacer la pauta para determinar si lo puedes aprender o si mejor realizas un planteamiento distinto. Otra pregunta importante que se encuentra en el inciso número 3, que tiene por leyenda en relación con la utilidad y conveniencia de realizar el estudio, el investigador debe cuestionarse, ¿se podrán generalizar los hallazgos? Este es uno de los temas que igual mencioné al principio de la sesión y que lo dejé para abordarlo más adelante, y es uno de los problemas clave. Por lo general, cuando las investigaciones son cuantitativas, el objetivo es generalizar los hallazgos. Es decir, que lo que encontramos en nuestra investigación nos aporte un conocimiento sobre una ley empírica, que fue lo que platicamos en los fundamentos de investigación. Es decir, que encontramos una regularidad que se puede cumplir en cualquier contexto. Esa sería la vocación de un estudio cuantitativo. Entonces, aquí depende mucho de nuestra capacidad para ejecutar correctamente el proceso de muestreo y las técnicas de análisis de datos. Ahora, en el caso de las investigaciones de naturaleza cualitativa o mixta, la generalización no es precisamente una de las prioridades a llevar a cabo. O sea, más que una validez estadística, lo que se busca es una representación analítica, que lo que yo estoy haciendo, el producto de investigación que se está construyendo, nos pueda servir para cuestionar una teoría. Entonces, una persona puede hacer un estudio de caso en un solo lugar, por ejemplo, en un estado de la República Mexicana, y a partir de lo que encuentra, puede cuestionar que esa teoría no se cumple en todos los, que una teoría en particular no se cumple en todos los contextos. Entonces, ahí la contribución fue a la discusión analítica sobre la validez de una teoría. Entonces, hay varias perspectivas. No siempre el objetivo es generalizar. ¿Ok? Pero si es la generalización es un ideal. Si pudiéramos encontrar resultados que sean válidos en cualquier parte, pues haríamos una contribución sustantiva a la literatura, ¿no? Porque estaríamos encontrando claves para entender un problema macrosocial. Bien. Vamos a hablar a continuación de la estructura básica del objeto de investigación, que esto es lo que ustedes ya presentaron, que sería una de las primeras actividades que hicieron. Vamos a volverlo a comentar ahora con el propósito de que a partir de esta discusión un poco más detallada, ustedes puedan valorar su propio trabajo y decidir si hay que hacer correcciones, qué tipo de correcciones tienen que hacer. Entonces, la estructura básica del objeto de investigación tiene 5 elementos. El primero es el problema. Y este problema, dependiendo del tipo de investigación, puede ser una variable, puede denominarse como la variable dependiente. Y aquí vale la pena hacer la siguiente observación. Existen variables con diferentes objetivos. O más bien, existen objetos de investigación que buscan satisfacer propósitos diferentes. Por ejemplo, en algunas investigaciones el propósito es describir un problema. En otras investigaciones el propósito es explicar un problema.
Y en un tercer conjunto de investigaciones, el propósito es predecir un problema. Cuando el propósito es describir, ahí no necesitamos una variable dependiente, porque lo único que vamos a hacer es explicar cuáles son los atributos constitutivos de un fenómeno. Por ejemplo, yo puedo poner, por ejemplo, el caso de un investigador que quiere describir las características socioeconómicas de los alumnos que están estudiando en el sector privado de educación superior. Entonces, el objetivo es únicamente describir sus características económicas, ¿no? ¿Qué porcentaje son de la clase más alta? ¿Qué porcentaje clase media? ¿Qué porcentaje clase baja? Punto. Entonces, ahí no se requiere una variable dependiente como tal. Pero si el objetivo fuera explicar por qué un alumno de clase alta está en determinada escuela privada, ahí sí ya es útil una variable dependiente. Entonces, en los otros dos tipos de propósitos que les mencionaba, en las investigaciones que buscan explicar o en las investigaciones que buscan predecir, ahí sí ya necesitaríamos una variable dependiente. Entonces, esa sería una de las cosas que ustedes valdría la pena que ya tengan presente. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Explicar, predecir o describir? Bien. Entonces, el problema es el qué de la investigación, ¿no? Y recordemos que el objeto puede tener múltiples formas. Puede ser un evento, puede ser un proceso, puede ser un producto. Pueden ser múltiples expresiones materiales de un problema las que les interese estudiar. Vale la pena pensar en la definición del problema utilizando la estructura que les di hace un momento sobre la trayectoria de 4 movimientos como un proceso de acotamiento, ¿no? Lo podemos pensar así, en donde partemos de una temática general y decir, bueno, a mí me interesa el problema del rendimiento de los alumnos en el aula y lo vamos acotando, ¿no? Entonces, otro investigador puede partir de algo más amplio todavía y decir, bueno, a mí me interesa conocer o estudiar el sistema educativo y ya lo puede ir acotando. Bueno, del sistema educativo simplemente la variable de interés es el rendimiento docente. Y del rendimiento docente pienso que hay un problema que es que ha decrecido el rendimiento docente o más bien ha aumentado el decimiento docente o se ha estancado el rendimiento docente, lo que el investigador considere o más bien observe que se está presentando en la realidad con respecto al rendimiento docente, ¿no? Entonces es este proceso de acotamiento un proceso clave para conducir la investigación, partir de algo amplio e irlo acotando. Esa sería otra pregunta que el investigador se debe plantear. ¿El objeto que yo estoy proponiendo está acotado o todavía se puede acotar más, ¿no? Entre mejor acotado esté, es más viable para el investigador llevar a cabo o terminar su investigación. Bien. El siguiente elemento sería la causalidad. Y la causalidad son las causas que explican el fenómeno que les interesa. En el ejemplo que yo les estoy planteando sería, ¿cuáles serían las causas de lo que el investigador observó? Si la observación fuera que hay un decremento del rendimiento docente, pues aquí su propuesta particular sería, ¿cuáles son las causas de que ese rendimiento haya decrecido en X periodo de tiempo? Entonces, las causas, en el caso de los proyectos explicativos y predictivos, las podemos denominar como variables independientes, que son nuestros factores que explican. En el ejemplo que yo les estoy mencionando, estoy proponiendo 3 para ilustrar este punto, ¿no? Puede ser que el decremento del rendimiento docente tenga que ver o se puede explicar como un efecto de la combinación de estrategias de flexibilización laboral, de cambios en la formación académica de los profesores y del grado de motivación de los docentes ante los cambios actuales en el sistema educativo. Bien, estos 2 puntos me parecen importantes. Y vale la pena agregar un comentario. Cuando se está construyendo el objeto de investigación, el lector debe poder identificar la existencia de una relación
entre la causalidad y el problema, ¿no? Y esta relación puede ser de varios tipos. Puede ser una relación de causa y efecto, o puede ser una relación de correlación o covarianza. Ahora lo voy a explicar con un poco más de calma en una diapositiva más adelante, pero vale la pena anticipar algo. Para que el lector pueda identificar esta relación, pues el investigador la debe conocer. Entonces, esa sería su propuesta. ¿Cuál es el tipo de relación que existe entre los dos elementos centrales del problema, ¿no? Si están proponiendo una relación de causa y efecto o una relación de covarianza. Lo comentaré un poco más adelante. Bien. Tercer punto, la unidad de explicación. La unidad de explicación es el quién. Vamos a suponer que si el investigador está interesado en el rendimiento docente y plantea que ha habido un decrecimiento que se puede explicar a partir del análisis de las tres variables que mencioné hace un instante, podríamos concentrarnos en un conjunto concreto que sería nuestra unidad de explicación, y tenemos varias alternativas. Nos podemos concentrar desde un salón de clases hasta, me parece que se sigue viendo la pantalla. Perdón por hacer una pausa. Sí, doctor. Sí se ve. Ah, perdón, es que me salió una leyenda, pero era del video que estaba grabando hace un instante. Ok. Entonces, retomando el hilo, la unidad de explicación puede ser micro, desde el salón de clases, un salón de clases en particular, hasta una unidad macro, que puede ser el sistema educativo. Y hay muchos puntos intermedios, entonces se podría tomar la decisión de ubicar esta investigación en el marco de una unidad de explicación intermedia, que podría ser la planta docente en todas sus modalidades de contratación del sistema de universidades públicas estatales. O sea, no vamos a ver todas las universidades. En el caso de que decidiéramos concentrarnos en el sistema de educación superior, podríamos decidir concentrarnos no en todas las variantes de instituciones de educación superior, sino solamente en un subtipo en particular. Entonces se puede acotar aún más o se puede abrir. Esa sería ya decisión del investigador. Siguiente punto, la dimensión temporal, que es el cuándo. En términos generales, vale la pena centrar esta decisión en el marco de dos tipos de investigación: las investigaciones diacrónicas y las investigaciones sincrónicas. Las investigaciones diacrónicas se conocen como investigaciones longitudinales, y lo que se hace en este tipo de investigaciones es seguir la evolución de un fenómeno durante un periodo largo de tiempo, ¿no? Generalmente, un buen ejemplo para este tipo de investigaciones son las que se llevan a cabo en el monitoreo de la actitud de las personas hacia los partidos políticos. Entonces, se puede hacer una investigación de 6 años para monitorear cómo cambia el nivel de aceptación de las personas con respecto al desempeño de gobierno de un presidente o de otro miembro del gobierno, ¿no? Entonces, aquí la investigación sería una investigación larga. Por ejemplo, recientemente en Canadá se comenzó una investigación muy interesante sobre el efecto del uso de la telefonía móvil por parte de los niños. Entonces, se comenzó con una muestra de niños pequeñitos de 1 año que ya que sus papás ya los exponían al uso de los teléfonos celulares, y se está monitoreando sus efectos sobre su comportamiento y sus capacidades cognitivas. La idea es que esta investigación dure mínimo 30 años. Entonces, que yo tenga conocimiento, ya llevaban 7, y los primeros resultados es que el uso de la telefonía celular en niños pequeños afecta las capacidades cognitivas y el nivel de empatía de los niños. ¿Qué significa? Que un niño que desde pequeñito ves el teléfono celular probablemente enfrente problemas de aprendizaje, y que también probablemente presente ciertos comportamientos que compliquen su grado de empatía, ¿no?
Entonces, esos serían como algunos primeros resultados y ese es un buen ejemplo, ¿no? Una investigación de larga data. Una investigación sincrónica, que también se conoce como investigación transversal, es la investigación que solamente abarca un periodo de tiempo, ¿no? La podemos imaginar como una fotografía. O sea, ustedes toman una fotografía de un paisaje y esa fotografía nos muestra la realidad en un momento concreto. Y aquí la limitante es que ese conocimiento, si bien es válido para ese momento, pues no sabemos de qué punto ha venido y qué evolución va a tener. Entonces, sería la consideración en cuanto al cuándo, qué tipo de investigación quieren hacer, longitudinal o transversal. El problema con las investigaciones longitudinales o diacrónicas, que tiene que ver un poco, o que es un buen caso para ilustrar lo que habíamos platicado sobre la evaluación de la viabilidad de una investigación, es que por lo general son caras, ¿no? Porque tener los recursos para conducir una investigación por 30 años, pues necesitas tener un financiamiento seguro. Si no, pues se interrumpe. Es un reto. O sea, son investigaciones muy útiles, pero son de las más complejas por los recursos que Perdón, doctor, involucran. Dígame. esa investigación pues resulta muy interesante, ¿no? Por la temporalidad, ¿no? Y cada año Sí. van a tener diferentes variables, ¿no? Que van a impactar en el desarrollo de la investigación. Obviamente que pues se planea la investigación, pero ¿cómo garantizar que pues cada época o cada conjunto de investigadores que a lo mejor se van a incorporar o alguien por X circunstancias ya no va a seguir desde el principio, se contribuya realmente al objetivo de la investigación? ¿Cómo controlar de la mejor manera posible los resultados esperados? Me parece que desde una perspectiva práctica, no hay un control del 100%, ¿no? Es imposible. Como tú lo mencionabas, ¿no? No hay nada que te garantice que los investigadores que comenzaron la investigación en el futuro sigan, ¿no? A lo mejor a alguno le ofrecen un mejor trabajo, ojalá nunca pase, pero alguno pierda la vida, no sé, tenga un accidente. Como tú mencionabas también, el contexto es clave, ¿no? Y si bien cuando se hace el plan de la investigación se sabe hasta cierto punto cuáles son los factores clave que queremos controlar, hay cosas imprevistas. Por ejemplo, que venga una crisis económica o que venga otra pandemia, nos cambia el cuadro, ¿no? Entonces, aquí una de las soluciones, una de las dos alternativas que tenemos es uno, indicar cuál es el margen de error para que el lector tenga cuidado con la interpretación de lo que está leyendo. Y el segundo es ser muy honesto en el texto, ¿no? Cuando se reportan los resultados en los informes, indicar cuáles son las variables que no se pudieron controlar, ¿no? También para que el lector pueda matizar lo que está leyendo. Porque, por ejemplo, lo que yo les estoy mencionando sobre estos niños que tienen problemas para empatizar con su entorno, con las personas de su entorno y que presentaron problemas cognitivos, me parece, no estoy muy seguro, que son principalmente niños sajones, anglosajones, ¿no? De Canadá, de Inglaterra y no me acuerdo de qué otro país sajón. Entonces, en América Latina quizás sea diferente, ¿no? No necesariamente tiene que ser el mismo comportamiento. Gracias, doctor. Sí. La quinta dimensión tiene que ver con el dónde. Entonces, aquí sería la ubicación geográfica. Si nos interesa un país, una región o una muestra de países, esta decisión, si bien aparentemente es sencilla, se tiene que justificar bien cuando se está planteando el trabajo. ¿Por qué estudiar este fenómeno en la Universidad Veracruzana o por qué estudiarlo en Veracruz? O sea, ¿qué hace a la Universidad Veracruzana o a Veracruz un espacio interesante para el análisis? ¿Qué nos va a aportar de nuevo? Ese tipo de respuestas las debe de tener el investigador para que cuando se le cuestionen sepa defender su postura, ¿no? Probablemente Veracruz sea un caso atípico que valga la pena explorar. Si bien las motivaciones personales son válidas y también las políticas, es clave tener una respuesta para esto, ¿no?
o sea, desde una perspectiva más rigurosa, con base al conocimiento de la literatura. Entonces, me he ido un poquito rápido porque me interesa cubrir varios temas que son importantes para pulir un objeto de investigación. Y la ventaja es que tenemos la actividad que hemos venido trabajando, que ofrece la ocasión de que ustedes puedan aplicar lo que estamos discutiendo ahora a el desarrollo de su trabajo, que lo puedan revisar con estos ojos, ¿no? Y puedan valorar ustedes mismos qué también o qué cosas hay que corregir de su objeto de investigación, qué también planteado está, qué cambios hay que hacer. Y la pregunta clave tiene que ver con la factibilidad. ¿Lo que se está proponiendo se puede hacer o no? Para ayudarlos, para ayudar al investigador con respecto a la respuesta sobre si es factible o no hacer la investigación, hay dos conjuntos de criterios que nos pueden orientar como investigadores en la resolución de esta pregunta. La primera es la verificación empírica. Lo que se está proponiendo se puede verificar empíricamente. Por ejemplo, si una persona propone explicar el tema de la cohesión social, la clave es, ¿se puede operativizar el concepto? ¿Tienes los recursos para recoger evidencias empíricas sobre este concepto? Volviendo a un ejemplo que les ponía hace un rato, uno de los temas que en lo personal me interesa más es el de la composición social de los alumnos del sector privado, en el caso de la educación superior. Entonces, si bien se puede plantear cómo evaluar la composición social de los estudiantes de este sector, lo complejo es ejecutarlo porque se necesitaría un equipo amplio de personas que te ayuden con las encuestas, se necesitaría un grupo de encuestadores importante, se necesitaría que las universidades privadas te den acceso a los estudiantes, que muchas universidades privadas son herméticas y que no te permiten o no te facilitan el acceso a la información. Entonces, desde una perspectiva empírica quizás sea difícil, más bien desde una perspectiva práctica, quizás sea difícil recoger datos en este momento a una escala nacional. Entonces, habría que comenzar poco a poco recogiéndolos a nivel local. Entonces, eso nos ayudaría a matizar la investigación. Y otro conjunto de criterios clave a tomar en cuenta es los déficits de capacidad. ¿Qué conocimientos tengo que generar y si los puedo generar, ¿no? ¿Qué métodos de recolección tengo que conocer? ¿Qué técnicas de análisis tendría que aprender? ¿Qué teorías tengo que comenzar a estudiar? Y ahí el investigador tiene la facultad de cuestionarse si lo puede hacer o no, ¿no? Bien. Con respecto a esta estructura, ¿alguna duda, observación? De hecho, sobre todo pensando en su propuesta, en lo que ya me mandaron, ¿consideran que satisface estos 5 filtros, por llamarlos de alguna forma, que se acerca a esta delimitación, pensando en este caso en qué habría que corregir? ¿Alguien que me quiera aportar algo? ¿Alguien que se anime? Bueno, Enriqueta, no, definitivamente no es lo mismo leerlo que nos los expliques. Ahora sí ya voy a poder hacer la tarea bien, vamos, ya va a ser más fácil para mí el replantear, digamos, el tema que yo seleccioné o yo elegí, ¿no? Creo que con esta explicación ha quedado bastante claro. Nada más me surge la situación de la duda en donde hablan acerca de dimensión temporal. ¿Hay que establecer algún periodo, definir, comentar algo en concreto? O sea, al momento de definir tu objeto de investigación, necesitas definir algo relacionado con tiempo, o sea, durante un periodo o un lapso de tiempo o en 6 meses o en un año, algo así. Digo, después del ejemplo que pusiste de la investigación que va a durar 30 años,
¿es importante hacer algo así, mencionarlo como tal? Pienso que es muy útil, Ok. que es muy deseable. Muchos Ok. autores probablemente no lo hacen, pero Ajá, yo pienso que esa es una contribución y un valor agregado perfecto. de un artículo, porque contribuye sobre todo a contextualizar, a decir, bueno, esto que se está presentando tuvo lugar en este periodo en donde la política global era esta, en donde los problemas sociales de México eran estos otros. Ayuda muchísimo, sí. Estamos a punto de que se corte nuevamente para entrar a la tercera Pues parte. entonces hacemos una segunda pausa y venimos ya para cerrar.